Bienvenidos a una emisión más de Salud y Bienestar del área de salud San Juan, San Diego, Concepción, un programa pensado para ustedes, para informarles y ayudarles a cuidar su salud. Hablaremos sobre un tema que genera muchas dudas entre los trabajadores y empleadores, la homologación de incapacidades. Nos acompaña la doctora Yulisa Vázquez Córdoba de la Comisión Local Evaluadora de Incapacidades. Muy bienvenida al programa, doctora. Muchas gracias, don Leonardo. Así es, ese es un tema de bastante importancia. Nosotros acá, pues, homologamos bastantes recomendaciones de reposo de emisión privada al día. Digamos, por ejemplo, un día como hoy se hicieron aproximadamente unos 22 a 25 homologaciones. Entonces, pues sí, es un tema que la verdad hasta nosotros como área nos importa mucho para también poder orientar al paciente en hacerlo de la manera correcta y así evitar, ¿verdad? Pues devoluciones o que el paciente al final y al cabo termine perjudicadillo por este tema, ¿verdad? Si gusta, vamos a empezar a compartir entonces. Sería esta pantallita y vamos a empezar con el tema. Vamos a ponerlo en completo. Entonces, la idea de este tema, ¿verdad? Es orientar a la población en lo que es el trámite de homologación de incapacidades. Para yo poder hacer esto de la mejor manera, tratamos de, digamos que poner un poquito de generalidades con respecto a qué es una incapacidad, cuándo un paciente amerita una incapacidad y qué es el proceso que se hace para poder llegar como al trámite de homologación. Entonces, bueno, para presentarme, mucho gusto. Yo soy la doctora Yulisa Vázquez Córdoba, soy médico general. Actualmente estoy de coordinadora interina de la Comisión Local de Incapacidades y de asistente de la Jefatura Médica. Entonces, para empezar por el periodo, digamos, ¿qué es una incapacidad? Entonces, bueno, cuando yo de verdad, paciente, ¿verdad? Sé qué es una incapacidad. Entonces, es un periodo de reposo ordenado por médicos u odontólogos de la caja o médicos autorizados. ¿Cuáles médicos son médicos autorizados? Bueno, usualmente pueden ser médicos privados incorporados al Colegio de Médicos que cuenten con su incorporación al día y tengan acceso a la plataforma CEDIMEC. Esa es la plataforma oficial con la que se homologan, por ejemplo, recomendaciones de reposo privado. Otra cosa importante es que el asegurado tiene que estar, pues tiene que ser asalariado directo o trabajador independiente activo y cuando yo emito una incapacidad es cuando el médico tiene un criterio que ese paciente por una pérdida temporal de sus facultades o aptitudes, ¿verdad? No puede desempeñar sus funciones habituales en el trabajo. Esa es la recomendación básicamente de qué es una incapacidad. Entonces es un periodo de reposo con el fin de propiciar, ¿verdad? Que este paciente vaya a recuperarse en su casa, es parte incluso del tratamiento para que se pueda reincorporar el trabajo. Entonces, usualmente las incapacidades se dan por periodos agudos, ¿verdad? En lo que el paciente se puede reincorporar y va mejorando en su cuadro de salud. Ahora, como parte de generalidades en el tema de incapacidades, hay dos tipos de aseguramiento que se pueden tramitar a incapacidad en caso necesario o en caso de criterio médico. Uno es el asalariado directo, que el asalariado directo pues es el que, ¿verdad? Usualmente trabaja para un patrono y este patrono pues nos asegura, ¿verdad? Y el trabajador independiente, que el trabajador independiente es yo, trabajador independiente, tengo mi negocio y cotizo como trabajador independiente, ¿verdad? Estos son los dos modos de aseguramiento que se pueden incapacitar. Los asegurados voluntarios, por un tema de que no reportan, por ejemplo, una entrada o una ganancia, usualmente el asegurado voluntario, por ejemplo, tal vez para que quede más claro, soy yo ama de casa o ¿verdad? Por algún tema no trabajo, me encargo de otras labores, ¿verdad? En el hogar y me pagan un seguro voluntario. Entonces, según el artículo 8 del reglamento de incapacidades, ese tipo de seguro no está sujeto al pago de incapacidades ni otorgamiento de licencias. Entonces, para poder yo incapacitarme, tengo que estar dentro de los dos anteriores, asalariado directo o trabajador independiente. Entonces, otro tema importante con las generalidades es que las incapacidades siempre tienen una vigencia hacia el futuro. Yo usualmente también trabajo en consulta externa de Vice y ha pasado que tal vez el usuario por un tema de que pues no pudo obtener una atención, ¿verdad? No sé, voy a poner un ejemplo, se sentía mal desde el lunes, la consulta fue miércoles y el paciente quiere que se le tome en cuenta desde el lunes que se empezó a sentir mal, ¿verdad? Lamentablemente eso no se puede
homologar, ¿verdad? Entonces, los días anteriores al día de la consulta no se pueden ni homologar ni incapacitar, por ejemplo, en un EVAIS o en un servicio de urgencias, ya que esto es una recomendación de reposo médica, ¿verdad? Entonces, si yo no valoro al paciente ni lunes ni martes, lamentablemente no puedo emitir una recomendación de reposo para esas fechas. Entonces, esto es un tema también importante, ¿verdad? Em, para avanzar un poquito más, voy a tratar no de leer todas porque realmente el artículo 30 de incapacidades, bueno, el reglamento de incapacidades es bastante extenso, pero lo que voy a tratar es como de ejemplificar. Entonces, según el artículo 30 del reglamento actual y vigente de incapacidades, por cada patología nosotros tenemos una cantidad máxima de días que podemos dar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, y esto vamos a hacer por hecho de que estamos hablando de incapacidades en general, no todavía homologación. Pero bueno, digamos que tenemos un paciente que consulta por un dolor de cabeza, este dolor de cabeza, ¿verdad? Nosotros, según el lineamiento, tenemos hasta 3 días como criterio médico para recomendarle reposo a ese paciente. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tal vez sí le duele la cabeza, pero es un dolor leve, yo valoro al paciente, su estado general está bien, yo tengo un hasta de 3 días, pero yo puedo emitir un día de incapacidad. Y eso va a quedar sujeto al criterio de la valoración médica de ese día. O, por ejemplo, si tenemos una migraña muy complicada con, por ejemplo, aura o síntomas muy fuertes, ¿verdad? Entonces, pues yo puedo valorar ese paciente de igual manera y incapacitarlo los 3 días, ¿verdad? Un máximo de 3 días. Eso es lo que avala el reglamento para el médico general poder emitir esa recomendación de reposo. Por ejemplo, en odontología tienen un máximo de hasta 3 días, entonces si ellos hacen una extracción, por ejemplo, ellos pueden emitir una recomendación de reposo en base a lo que ellos vean, cómo fue la extracción, si fue muy difícil, si fue fácil, si se quedó hinchadito el cachete, ¿verdad? Entonces todo esto se toma en cuenta a la hora de emitir un criterio. Por ejemplo, en enfermedades respiratorias, a veces hay, digamos, hay un poco de ambigüedad. Por ejemplo, si yo soy asmático, y yo tengo una crisis de asma, yo incapacito y podría hacerlo hasta un máximo de 5 días, por ejemplo, pero puede que yo no necesite los 5 días o puede que le dé menos, ¿verdad? Dependiendo de las labores que realice esa persona también, que eso es algo que también tomamos en cuenta en el acto médico. El límite de días realmente es un hasta, pero siempre van a quedar sujetos al criterio médico. Igual este lineamiento o este artículo específicamente engloba diferentes patologías o diferentes enfermedades y nos da un criterio aproximado de cuánto es el máximo. Por ejemplo, con diarreas tenemos un máximo de hasta 2 días, que eso es todo un talón de Aquiles que ahorita vamos a comentar con la homologación, perdón, de dictámenes privados. Para infecciones del tracto urinario, para quemaduras, o sea, para cada patología más común hay un criterio de cuánto es el máximo que se puede extender estas incapacidades. Ahora, esto es importante conocerlo, creo que me voy a devolver un segundo, porque por ejemplo, ok, hemorroides. Ok, yo puedo tener hemorroides y no ameritar una incapacidad. ¿Cuándo amerito una incapacidad por hemorroides? Cuando están inflamadas, cuando están muy hinchaditas, cuando al paciente le duele sentarse, ¿verdad? Entonces, y tal vez, no sé, vamos a poner un ejemplo, el señor es transportista o la señora trabaja en un call center, entonces pasa todo el día sentado, ¿verdad? Entonces, todo esto se engloba para dar una recomendación de reposo. Eh, Básicamente, ¿verdad? Como les digo, ellos engloban como las enfermedades o las patologías más comunes, de ahí uno tiene que ir hilando, ¿verdad? Y siempre, siempre, siempre la incapacidad es un reposo o una recomendación que emite el médico evaluador. Entonces es algo muy importante, no es, por ejemplo, que es que mi jefe me dijo que yo no puedo trabajar, o sea, no, se supone que si el paciente está enfermo, consulta por una enfermedad y se valora por la misma y se recomienda el reposo en base al artículo 30 de incapacidades, que es este que les comentaba. Ahora, vamos a hablar de cómo homologo una recomendación médica privada. Entonces, según el artículo 82 del reglamento de incapacidades, algo muy, muy importante, y estoy hablando de incapacidades por enfermedad aguda, no por procedimientos operatorios, porque ahorita lo voy a mencionar un poco, aunque el trámite es básicamente el mismo. Entonces,
Se supone que el artículo de este reglamento, que es en el que nos evaluamos nosotros, el paciente tiene un día hábil para presentar el dictamen médico privado. Yo sé que a veces por un tema de que pues el paciente se siente mal o pasa algo, ¿verdad? Puede ser que tal vez tarde un poco más de ese día hábil y eso es un día hábil a partir de la fecha que se emite. O sea, vamos a poner un ejemplo. Yo creé un dictamen médico el día de hoy como médico privado, por ejemplo, y mi paciente tiene hasta mañana para presentarlo, ¿verdad? Puede ser hoy o puede ser mañana. Si ese dictamen médico o ese CDIMEC, por ejemplo, no se presenta dentro del rango del tiempo establecido y no tiene una justificación válida, es muy probable que no se pueda homologar porque, como les digo, esto es un tema que ya está súper reglamentado, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que el paciente siempre sepa el tiempo, ¿verdad?, que tiene para tramitarlos. Obviamente tiene que ser un dictamen oficial, eso se llaman dictámenes de CEDIMEC. Ese dictamen es específico, yo busco el código en la página oficial y yo lo puedo verificar. Si el dictamen no es de CEDIMEC, no es válido para trámite de incapacidad ni para homologación. Y nosotros tenemos dos maneras en el área de salud San Juan, San Diego, Concepción de tramitarlos. Entonces, podemos tramitarlos mediante correo electrónico, que es as-sandiego@ccsss.sa.cr. Creo que ahí se me fue un puntito más, pero es solo un puntito. O también ustedes pueden entregarlo de manera física en Oficentro Curridabat, que es cercano a la Bomba La Galera, en el tercer piso. Ahí también se pueden entregar de manera física si el paciente lo quisiera o si quiere autorizar a alguien a dejarlo. El segundo paso importante que hace el área de salud es que verifica los requisitos de este paciente, que era contar con el seguro adecuado, que dijimos asalariado directo o trabajador independiente, y verificamos que la persona pertenezca al área de salud, porque por ejemplo, si yo vivo en Guanacaste y vengo a homologar una recomendación de reposo a Tres Ríos, ¿verdad? No va a aplicar, por eso cada persona pertenece a un EVAIS de inscripción y cada EVAIS de inscripción es el que se tiene, o cada área donde está escrito el paciente es la que se encarga de todo este proceso. Luego, ay, no me pasa. Vamos a ver. Un momento. Ok, perfecto. Luego, como paso 3, tenemos la revisión y la homologación. Entonces, eso ya lo hacemos nosotros los coordinadores de la CLEI. Por ejemplo, si este paciente cumple con todo lo establecido, se presenta la documentación oficial y todo está perfecto según la estipulación anterior, el artículo 30 y todo lo que se emite, nosotros en aproximadamente 24 48 horas después de enviado el dictamen hacemos una respuesta, homologamos esa recomendación de reposo mediante un dictamen médico y mandamos vía correo electrónico en el correo que está en el EDUS del usuario la recomendación de reposo o la incapacidad para que el paciente pueda entregarlo a su trabajo, ¿verdad? Es muy, muy importante que por un tema de homologación, eso también está reglamentado y según el artículo 82, que lo vemos por ahí, nosotros solo podemos dar como homologación 3 días de incapacidad. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos como para ir tal vez entendiendo esto. Ahora, este proceso, antes de pasar a los ejemplos, es exactamente el mismo para procedimientos quirúrgicos. Voy a poner otro ejemplo. A mí me operaron de la vesícula, me operé por privado, traigo la recomendación de CEDIMEC del médico privado y tengo aproximadamente 10 días hábiles para entregar esa recomendación de reposo al mismo correo o de igual manera en manera física. Ya eso sí, nosotros como una comisión sesionamos 3 médicos, revisamos que todo cumpla, que esté dentro de los 10 días hábiles, que el doctor que haya hecho el dictamen sea un cirujano y que todo aplique. Y usualmente homologamos la recomendación de reposo. Una vez por semana nos reunimos esos médicos a homologar, ¿verdad? Todas estas recomendaciones por procesos operatorios. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo número 1. María pertenece al área de salud San Juan San Diego, es una asalariada directa y hoy recibió una recomendación de reposo por un cuadro viral. No sé, tenía una gripe muy fuerte, ¿verdad? Entonces María manda la recomendación de reposo oficial de CEDIMEC
el mismo día que se le emitió. Entonces se la hicieron hoy, se la envió hoy y todo corresponde, está solicitando 2 días y corresponde perfecto, se homologa y se manda vía correo electrónico a la usuaria. Otro ejemplo, por ejemplo, es Carlos. Carlos es un trabajador independiente, pertenece al área de salud y presenta la documentación. Él se lo hicieron ayer, pero la presentó hasta hoy. De igual manera, aplica para un trámite de homologación. Él solicita igual dentro del rango de días, menos de 3 días. Cuando, digamos, sucede esto, que es una de las causas más comunes de que tengamos que devolver procesos o no completar los días de incapacidad, por ejemplo, si vamos a ver, Ana envía un CDMEC, ella fue a la clínica bíblica o a cualquier hospital privado, por un tema de diarrea, tenía una diarrea bastante fuerte y le emitieron una recomendación de 3 días de reposo. Lamentablemente, se supone que este lineamiento es de conocimiento completamente por todo el personal de salud. Entonces, el médico que emitió la recomendación por 3 días por un cuadro de diarrea debe conocer que solo se pueden homologar 2 días por diarrea, porque eso es lo que está establecido en el artículo 30. Entonces, ¿qué va a pasar con Ana? A Ana le homologamos los días, pero solo le vamos a homologar los 2 días que el reglamento nos permite. El tercer día se le avisa, ¿verdad?, que no va a estar cubierta por un trámite de incapacidad debido a que según el artículo no se puede. Si Ana, por ejemplo, sigue mal después de ese tiempo, pues lo ideal es que consulte algún servicio donde pueda volver a ser valorada para extender esa recomendación. Pero eso es uno de los casos por los que más devolvemos, por ejemplo, documentos, porque, digamos, el reglamento sí es bastante estricto y es bastante establecido y de conocimiento público. Ahora, otro caso, por ejemplo, que era lo que hablábamos ahora, don Luis, envía su recomendación de reposo, más sin embargo, no sé, por ejemplo, don Luis no sabía que pertenecía a Curridabat y lo envió a San Juan Santiago Concepción, ¿verdad? Entonces, no se le puede homologar el certificado a don Luis porque pues no pertenece al área de nosotros. Nosotros usualmente le contestamos al usuario y le decimos que tiene que ir a su área de adscripción. Otros ejemplos, pero en realidad ya sería como el último, ¿verdad? Es que, como les decía antes, si el paciente envía el CDMEC, no sé, a mí me hicieron una recomendación de reposo porque tenía dolor de cabeza el día de ayer, pero resulta y acontece que a mí se me olvidó y yo la envié hasta el viernes. Pues ese trámite lamentablemente no se va a poder homologar porque está fuera del rango permitido según reglamento. Entonces, esas son como las cositas que tal vez uno como usuario, creo yo, es lo más importante que sepan sobre el proceso de homologación. Nosotros en redes sociales, el área de salud tiene redes sociales, entonces tratamos de estar publicando y, ¿verdad?, poniendo como estos tipos de afiches o como este primero que pusimos, por ejemplo, para poder dejar también los pasos, ¿verdad? Y que el paciente tenga acceso a ver lo que se establece, ¿verdad? Y cuándo sí, cuándo no, y poder trabajar con el usuario. Pues en realidad el trámite no es, tratamos de simplificarlo, tratamos de hacerlo vía correo electrónico para que el paciente no tenga que trasladarlo, tratamos de enviárselo de cualquier manera posible, ¿verdad? Pero sí todo tiene que quedar dentro de la norma. Entonces, este es el tema, don Leo, que realmente yo traía el día de hoy como para compartir con la población. No sé, esta es la bibliografía, ¿verdad? Que es el Ujú. reglamento del 2014 que está publicado en la Gaceta. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. Doctora, ¿qué papel juega la Comisión Local Evaluadora de Incapacidades en este proceso y quiénes la integran y cómo se toman las decisiones? Claro, vea, la Comisión Local de Incapacidades pues está también normada, ¿verdad? Hay una comisión regional y así para arriba. Nosotros acá tenemos un coordinador de la comisión local. Ahorita en este momento sería yo la coordinadora, que soy como la encargada de la homologación diaria, ¿verdad? Porque como te digo, estos se envían día a día. Entonces yo reviso los casos que cumplan con el criterio, con el reglamento y los homologamos. Casos ya un poco más complicados, don Leo, como procesos operatorios o por ejemplo, pacientes que estuvieron internados y ocupan una recomendación un poco más grande, ¿verdad? Por este tema, sí son sesionados ya en comisión de incapacidades. La comisión específicamente, toda la comisión, somos 3 médicos. Actualmente soy yo, la coordinadora, que sería la doctora Vázquez. Contamos con el doctor Rodríguez, que él es médico de Elevais de Barrio Los Ángeles.
Y tenemos a la doctora Elizondo también, que está la otra doctora que sesiona. Entonces nosotros usualmente revisamos el caso, nos juntamos los tres, analizamos el caso. Si tenemos dudas sobre el caso, pedimos epicrisis, ¿verdad? Y la información necesaria para poderle colaborar al usuario. Tratamos de manejarlo todo vía correo electrónico, vía teléfono. Y posterior a todo esto, homologamos, ¿verdad? Sesionamos entre los tres y tomamos un criterio en base al reglamento. Entonces, usualmente tenemos que estar los tres de acuerdo para poder homologar este proceso. O, por ejemplo, si hay algún desacuerdo, usualmente se valora a ver y gana la mayoría, ¿verdad? Entonces, si hay dos de tres, pues ganó que sí o que no, ¿verdad? Dependiendo del criterio, ay, que se establece. Finalmente, doctora, ¿qué Ujú. recomendaciones le daría a un trabajador que está próximo a solicitar una homologación? ¿Cómo puede prepararse para que el proceso sea más ágil y exitoso? Perdón, don Leo, es que vieras que perdí la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Claro, finalmente, ¿qué recomendaciones le daría a un Ujú. trabajador que está próximo a solicitar una homologación? ¿Cómo puede prepararse para que el proceso sea más ágil y exitoso? Claro, no, pues en realidad mi recomendación sería pues estar pendiente, ¿verdad? Preguntar en su área de adscripción o en su área de salud cuál es el correo, cuál es el trámite, si tiene un chancecito, eso no ocupa cita, él puede presentarse en ventanilla de Levi's con la cédula y hacer la consulta, ¿verdad? Incluso se pueden llamar por teléfono, pero a veces pues la llamada telefónica, si el de ventanilla pues está ocupado, a veces es más complejo. Puede presentarse en Oficentro Curridabat en el tercer piso, ahí también me lo pueden orientar las compañeras que están en la entradita. Em, y como le digo, en realidad mi recomendación sería, apenas se emita la recomendación de Sedimec, enviarla a los correos autorizados, esperar un correo de recibido. Usualmente nosotros le decimos al paciente recibido en menos de 24 horas. Si no hay un recibido, revisar que el correo esté bien colocado, ¿verdad? Que todas las letras y todos los puntitos estén bien, porque eso es muy importante. Y básicamente es lo único, Leo, verificar que los datos estén bien en el EDUS, ¿verdad? Que su número de teléfono corresponda por aquello que se le tenga que llamar, que el correo sea el adecuado para poderle reenviar el comprobante de incapacidad. Pero salvo eso, en realidad, mientras, como le digo, se hagan el tiempo prudencial, no debería haber ningún problema. Cuando son recomendaciones de reposo por una enfermedad por más de 3 días, ahí sí es un poco más complejo, pero ya eso, digamos, la comisión local del área donde está el paciente tendría que orientarlo en el proceso a seguir. Muchísimas gracias, doctora. Nos acompañó la doctora Yulisa Vázquez Córdoba de la Comisión Local Evaluadora de Incapacidades. Gracias por compartir su conocimiento sobre la homologación de incapacidades, información fundamental para los trabajadores conozcan sus derechos y el proceso a seguir. Les invitamos a nuestro próximo programa en 15 días. Muchas Muchas gracias gracias, don Leo. y feliz tarde. Gracias por el espacio igualmente. Hasta luego. Hasta luego.